Ok, ¿qué tal? Yo soy Tito Sánchez, soy de México y bueno, es un tema muy corto realmente. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen... Esto ya lo vemos. Ok, bueno, básicamente es con algo que me encontré en algunos casos y bueno, cuando estuve desarrollando con Delphi, eh, era común que tuviera que manejar algunas aplicaciones que tuvieran algunos pantallas que llenaban combos. Pero aparte, en esos combos, aparte de que se llamaban, había ciertas reglas de negocio o cierta lógica asociada a los combos. Esta es una aplicación muy simple, realmente, y lo que tenemos aquí es una aplicacioncita que, a manera de ejemplo, manda a llamar como tradicionalmente llenaríamos un combo box usando un string simplemente. Entonces, en esta pantallita, básicamente tenemos un combo que es para seleccionar la entidad. En el caso de México, básicamente son los diferentes estados de la República. Y generalmente lo que hacemos es, en un combo box, utilizar la propiedad items. Y aquí es donde ponemos toda la información ah, que queremos desplegar en el combo box. Y, por ejemplo, aquí podríamos tener un evento asociado que es que cada que cambie la selección del combo box, nos haga o nos muestre la entidad que seleccionamos. Entonces, cuando seleccionamos la entidad, bueno, aquí hay alguna lógica, pero esto es una manera muy simple, pero ahí se podría dar un poco la idea. Si yo quisiera mandar a llamar otro procedimiento o alguna otra funcionalidad que implique otros datos, por ejemplo, aquí yo necesitaría mostrar los datos de la entidad y los datos de la entidad requieren la clave, el nombre largo, el nombre corto. Entonces, si yo estuviera usando el combo box solo con un string, tendría que hacer cierta lógica y no solamente aquí, sino en cada lugar donde utilizar el valor del combo. Por ejemplo, aquí para mandar a llamar esto, tendría que estar pasando o tener algo similar que en base al item index, tomar el valor para poderlo ejecutar o para poder ejecutar la funcionalidad. Es un ejemplo muy simple. eh, Y si yo le doy combo con strings, básicamente selecciono el estado y aquí va apareciendo la información asociada. Y esto es generalmente como se haría. Digo, igual y funciona en ciertos casos o igual no tiene caso invertirle cuando no necesitamos mayor funcionalidad. La otra alternativa que tengo aquí es cómo llenar un combo box con objetos. Y si vemos aquí en primer lugar, el combo box está simplemente la propiedad items está vacía. En la propiedad items, bueno, este lo copié, pero esto podría estar vacío. Y la funcionalidad básicamente está aquí. Si vemos el código es más corto, pero ¿por qué? En el evento onCreate de la forma, se manda a llamar un método que se llama llena combo entidades. Y es aquí donde empezamos a utilizar lo que serían los objetos. Aquí estoy utilizando una variable de tipo entidad y esto lo tengo definido en otra clase que se llama catEntidad, algo así como catálogos de entidad. Esto es una manera muy sencilla, pero igual esta información podría venir de una base de datos. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Bueno, básicamente en esta unit tengo definido una constante que es el número máximo de entidades. Y este es mi tipo de objeto entidad, donde defino un ID numérico, el código, el nombre de la entidad, el nombre corto. Y aquí tengo su constructor y otro constructor donde recibe estos parámetros. Y adicionalmente defino otro tipo, que es un arreglo de entidades de 1 a 33 de tipo de datos entidad. Y después defino otra clase que se llama catálogo de entidades, donde tiene una propiedad que se llama un arreglo de entidades, y de igual forma tiene algunos eventos, por ejemplo el evento onCreate, que es donde voy a generar el contenido para este catálogo. De nueva cuenta, esto puede ser venir de una base de datos o puede, en este caso, como es algo muy simple, lo generé aquí. En el evento onCreate, básicamente lo que estoy haciendo es
Para cada elemento estoy llamando el objeto, su constructor, para que me cree y tenga ahí un arreglo de objetos de tipo entidad, donde aquí automáticamente estoy pasando la clave, el nombre largo y el nombre corto. Y esto pasa en el constructor. Tengo otro método que se llama getEntidades, donde lo único que hace es regresar la lista de entidades. En el caso del constructor de la entidad, olvidé mencionar que cuando se crea un objeto de tipo entidad, básicamente lo que hago es asignar el código, el nombre de entidad a las propiedades que tengo internamente. Entonces, regresando un poco a la forma donde estoy llenando el combo de objetos, lo que hacemos es, primero, el combo de entidades lo limpio y aquí voy agregando elementos. El primer elemento seleccione una entidad y después aquí viene la parte donde empiezo a llenar objetos. Generalmente, y a diferencia de la otra, es que usar solamente string. Por lo regular usamos de esta forma, agregamos el string y ya. En este caso, una variación es, voy a obtener todas las entidades de mi clase y para cada objeto de tipo entidad lo voy a ir agregando, pero lo voy a ir agregando de una forma diferente. Es decir, en lugar de utilizar solamente add, que lo agregaría como un string, estoy utilizando addItem, que lo que hace es agregar el texto que quiero que aparezca en el combo y el objeto asociado a ese item. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en el combo box selecciono un objeto, hay un evento change, muestro la entidad seleccionada y básicamente lo que hago, por ejemplo, es declaro una variable entidad seleccionada que es de tipo entidad y bueno, solamente en caso de que seleccionen, obtengo el objeto que se seleccionó. Es decir, obtengo del combo box la propiedad items y el combo, el objeto, es decir, el que quedó seleccionado a partir de la propiedad item index. Y esto básicamente es un objeto entidad seleccionada. Y mando a llamar al método que teníamos definido previamente, entidad seleccionada, ya nada más con los valores, pero no solamente tengo un string, sino tengo, como es un objeto, tengo también los valores asociados a este objeto, por ejemplo, el código, el nombre largo y el nombre corto. Y si vemos el resultado prácticamente es el mismo, pero estoy almacenando de otra forma los objetos. Es decir, aquí funciona igual, pero la ventaja que yo veo en este caso es que si tuviéramos que hacer otras cosas o otra funcionalidad, ya tengo toda la información en el objeto y no tendría que estar definiendo funciones o andar regando el código por ahí. Y además esto, apoyándome en un objeto, centralizo cierta funcionalidad. No sé si, bueno, ese sería un tema muy corto, pero que a mí me ha ayudado en algunos proyectos que todavía mantengo en Delphi. Muy bien. Tito, una pregunta. ¿Te puedes regresar a la definición de entidad, por favor? Sí, claro. Ok. Ahí yo nada más agregaría un detalle para evitar fugas de memoria. El descriptor, ¿no? Ajá, hay que liberar cada nodo ahí que se creó para que no se quede eso sin liberar. Ajá. No lo he hecho con records. Pudiera ser que con records te evitarías la liberación de memoria. Ajá. ¿Algún otro comentario? Muy interesante, muy interesante. Hola. ¿Las nuevas versiones de Delphi tienen recolector o no tienen recolector? Que yo sepa, no. Algo así como... Recolector de basura. Sí, correcto. No tienen. No tienen, ¿eh? O sea, es necesario hacer siempre liberar la memoria siempre. Así es. Correcto. Cada cosa que haces un create, hay que Sí. liberarlo. Hay que darle su free en algo así, ¿no? Entonces, en este caso, habría que hacer un free de un ciclo ahí de 32 para... Ajá. Aquí nada más en este caso liberé el puro catálogo, pero cierto, habría que liberar cada uno de los objetos que se Cada entidad. Así es. Una duda, perdón, mi
mi desconocimiento, yo soy de los más novatos. No llega a ser más rolloso que meter, más rollero esto que meterlo simplemente en el ítem. Bueno, desde lo que yo lo veo. Eh, dependería de cada proyecto. En este caso la lógica es muy simple, pero Me refiero, por ejemplo, para las entidades, pues son 32 entidades siempre, ¿no? Digo, si me voy al ejemplo como tal de entidades, pues siempre son 32 entidades. No veo el caso. Pero obviamente si lo haces para una funcionalidad variable, yo creo que sí funciona, ¿no? sí, por ejemplo, este es otro un poco más de la... Bueno, eh, en este caso, deja mostrar lo que está asociado aquí a este código, por ejemplo, lo voy a mostrar corriendo. En esto tú puedes, esto es el caso de México, es el RFC, que sería como el DNI allá en España, creo, si no me falla. Y aquí básicamente lo que hace es, se pone un RFC y dependiendo del RFC aplica para varias cosas, ¿no? Entonces aquí yo listo los tipos y, por ejemplo, valido su uso y veo qué tipo de persona física es y si este tipo de persona puede utilizar esto. Si yo pusiera algo aquí como una empresa, un RFC, que es una empresa, y quisiera ponerle, por ejemplo, gastos funerarios, el uso no es válido porque se supone que una empresa no puede deducir gastos funerarios, sino solamente una persona física, en el caso de México, ¿no? Y bueno, lo que está aquí en el caso del botón validar, voy a mostrarlo muy rápido. Aquí simplemente se hacen algunas validaciones muy simples y lo importante está aquí. Yo tengo el objeto seleccionado, pero no solamente el objeto seleccionado uso CFDI, valida de acuerdo al RFC y el uso que tiene. Y en el caso del uso CFDI, aquí viene lo interesante porque viene en su constructor, viene la descripción, si es física, si aplica para persona física o se aplica para persona moral, el inicio de vigencia, es decir, ahí puedo meter más información y a partir de ahí se queda definido, por ejemplo, el caso que les mencionaba, que en el caso de gastos médicos o gastos funerarios, sí aplica para persona física, pero no para persona moral. Entonces, a partir de ahí, usando objetos, tengo más información que solamente la que tuviera en un combo box, el puro elemento string. Y a partir de aquí, bueno, pues ya hay cierta funcionalidad donde puedo aplicar o definir qué usos puede tener la persona física o la persona moral, y aquí hay cierta validación. Esa es la ventaja que en este caso veo. Ok, perdón, ¿quién hizo la pregunta? Yo, Saúl. Mira, ahí yo complementaría. Este método me parece eficiente porque si estás trayendo la información de base de datos, haces un select, que lo tienes que hacer para recuperar la descripción de lo que vas a desplegar en el combo, y aprovechas el mismo select para traerte todos los demás campos que vas a necesitar. Entonces, en cuestión de acceso a base de datos, haces uno solo y te evitas después estar haciendo selects en caso de que seleccionen alguna opción. Otra alternativa sería guardar la información en un arreglo. Era lo que te iba a decir. Debería siendo lo mismo que está haciendo aquí Tito. Ahora mi duda es cuál es más eficiente, crear esta unidad, o sea, junto con este objeto, o a un arreglo. Es prácticamente lo mismo. Lo que está haciendo Tito es aprovechar el llenado del combo para crear su arreglo. Y de otra forma, hacerlo por separado es eficiente, lo mismo, nada más estás agrupando en un solo paso las dos cosas.